Amigo, muy buenos días. Ya estamos en su programa Adelante, en su segunda versión. De verdad nos sentimos muy halagados por la respuesta que hemos tenido y con nuestro amigo Pepe Valencia, un periodista en toda la extensión de la palabra. Y hoy tenemos la gran visita de un personaje que se ha caracterizado en el estado de Veracruz por ser todo un erudito en cuestiones económicas. ¿Quién es? Pues primeramente le voy a hacer una breve semblanza del doctor Lino Perea Flores, académico, empresario, escritor, columnista, funcionario público federal y estatal. Se ha desempeñado como investigador, asesor, subdirector, director y director general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras, INEGI, Cámara de Diputados, Colegio de México, en la UNAM, nuestra máxima casa de estudios de los mexicanos, Cefiplan Veracruz, CEDUE, Secretaría de Programación y Presupuesto, Tropiflor, empresas privadas, etc. Fue presidente de los egresados y amigos en México de la London School of Economic y Political Science, presidente de la Sociedad Latinoamericana, catedrático en Colmex, UNAM y Tecnológico de Monterrey. Actualmente es actuario de la Facultad de Ciencias, maestro en Ciencias en Economía y doctor en Economía. Fue becario de la UNAM, Banco de México, CONACYT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Londres, Inglaterra. Obtuvo como alumno con dirección de tesis doctoral 2 premios nacionales de finanzas del IMEF y ANFECA. Ha realizado numerosos proyectos y lleva más de 30 años como consultor internacional, a la cual le doy la más cordial bienvenida, y nuestro amigo José Valencia Sánchez va a conducir. Lino, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Marco. Bienvenido, Lino. Pepe. Gracias, Marquito. Bueno, pues ya aquí Marco ha leído tus datos ahí curriculares, que de veras podríamos estar hablando de ti durante casi medio programa, pero vamos a nuestro tema. Fíjense, doctor, fíjate, Marco, que el estado de Veracruz ahorita está quebrado, no tiene dinero. El gobierno que va a entrar va a encontrarse con una situación bastante catastrófica. Tú tienes unos proyectos que ya los hemos comentado, bastante importantes, que pueden hacer detonar toda la economía. Los empresarios quieren ganar dinero. Los veracruzanos necesitan empleo. Y el gobierno tiene que facilitar todas esas inversiones, todo ese desarrollo. Tú hablas de 7 megaproyectos que detonarían toda esta zona central y sobre todo en Jalapa. Háblanos, aquí el tiempo es muy breve, pero sintetízanos, Lino, cómo es que podemos hacer y qué es lo que tú propones y cómo se desarrollaría. ¿Qué necesitas del gobernador del estado? ¿Qué necesitas del gobierno municipal, de los ayuntamientos de la zona, para que estos proyectos se lleven a cabo? Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que la problemática que enfrenta Veracruz todos la conocemos. Existe pues un déficit, digamos, en las finanzas públicas, hay un gran endeudamiento en las finanzas, pues hay desempleo, hay preocupación y entre otras cosas es muy difícil resolver la situación si para cualquier gobierno le heredan una gran problemática, que en este caso es el endeudamiento. Los proyectos, las propuestas que yo hago, básicamente van enfocadas a resolver 3 problemas.
Uno de ellos es básicamente tratar de aliviar el problema del endeudamiento a través de una propuesta que no está incluida en este momento en los proyectos que tú señalabas, pero que son necesarios para resolver el problema y después seguir con los demás. La segunda parte se refiere a hacer ahora sí, de ahora en adelante, un seguimiento muy estricto de las finanzas públicas y de los presupuestos públicos para que no vuelva a ocurrir lo que ya sucedió. Y en tercer lugar, hay un déficit crónico en inversión pública en Veracruz y en muchos estados de la República Mexicana, y van enfocados estos proyectos precisamente a tratar de aliviar este problema de déficit crónico en inversión. Y básicamente procuro, ¿verdad?, enfocarlos o financiarlos o tratarlos de que sea la iniciativa privada quien financie estos grandes proyectos para generar empleos, porque actualmente, como todos sabemos, las finanzas públicas están comprometidas y tienen un grave problema. Marco. Si bien es cierto que la economía, y por sus raíces griegas, viene que es el poder adecuar las situaciones en casa, nuestra casa es México. Y actualmente también tenemos un grave problema que no está exento nuestro estado de Veracruz. La relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a afectar más todavía la situación económica de nuestro estado. Creo que también ya estás contemplando esta situación, Lino, tú como un gran investigador y tu proyecto lo tienes también considerado, la situación que se va a poner de mayor alarma, de mayor focos rojos en nuestra entidad. Sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que si le va bien a México, le va bien a Veracruz y le va bien a las empresas y a los empleos de Veracruz. Pero en este caso, pues, la situación es inédita. Llega a la presidencia, o va a llegar a la presidencia, un candidato que tiene ciertas características muy sui generis, pero de todas maneras es el presidente electo de los Estados Unidos. Y esa forma de hacer, digamos, política interna e internacional del nuevo presidente electo de los Estados Unidos, evidentemente que tendrá repercusiones. Sin embargo, yo quisiera centrarme más que nada en los proyectos que ahorita nos convoca, porque ese es un problema que no puede resolver Veracruz estando como estamos, pero que además depende evidentemente de otros foros y de otras problemáticas y de otras relaciones. Por ejemplo, aunque el problema de la migración es importante en Veracruz, a nivel nacional y en relación con los Estados Unidos, pues no es un problema que aqueje a Veracruz en este momento tan aciagamente, pero de todas formas, el problema hay que centrarlo, para mi gusto, en que hay una situación de emergencia que hay que enfrentar. Entre otras cosas, se requiere, ¿verdad?, que exista inversión pública o privada para poder resolver los problemas de Veracruz. Normalmente, las administraciones públicas de los 3 niveles de gobierno tienen como componente un presupuesto asignado a través de un recurso fiscal que se genera y que se les va dosificando a los 3 niveles de gobierno. En este caso, pues hay un problema muy complicado. Entonces, decir que vamos nosotros a invertir para generar empleos de una manera fundamental es imposible en estos momentos. Entonces, ahí viene, creo yo, la ventaja de tener proyectos que puedan resolver con recursos privados el problema de la inversión y del empleo. A ver, Lino, en síntesis, esto quiere decir que los inversionistas, empresarios privados, invertirían en esos proyectos que son de miles de millones de dólares.
¿Qué tendría que poner entonces el gobierno del estado y el ayuntamiento o los ayuntamientos de la zona para que esas inversiones pudieran llegar aquí e iniciarse? Y además, ¿cuáles son en concreto esos proyectos? Bueno, con respecto a tu primera pregunta, yo creo que sería muy fácil mostrar una decisión que se tomó hace muchísimas décadas, fue que la Volkswagen no se quedara en Veracruz. Se fue a Puebla. Nosotros hoy vemos el impacto económico que ha recibido el estado de Puebla por una empresa multinacional muy grande, que entre otras cosas ahorita acaba de generar otras inversiones muy cerca de aquí de Veracruz, en la frontera, y esto es pues parte de todo lo que sucedió. Bueno, utilizando ese símil, si nosotros hubiéramos traído la Volkswagen aquí a Veracruz, pues otro problema sería en términos de empleos y de otras cosas. Para evitar eso y que ya nos lamentemos de que pudo haber sido y no fue, ahora las propuestas tienen que ser bastante concretas. Yo, en primer lugar, lo que hago es trazar un proyecto regional, de desarrollo regional, entre la frontera de esa región o de esa franja con Puebla y el Golfo de México, de tal manera que a través de estos macroproyectos, y quiero que no se pierda de vista el efecto que ocasionó la Volkswagen, ¿sí?, en el estado de Puebla. Bueno, pues este es el mismo esquema donde no hay que invertir recursos porque los recursos los invierten la iniciativa privada, la tecnología la aporta la iniciativa privada, los recursos los aportan y lo único que se requiere, contestando la pregunta, es la decisión de un gobierno para que se puedan instalar y se puedan facilitar las condiciones para que se puedan asentar estas inversiones. Dado esos elementos, creo que lo único que tiene que hacerse es buscar aquellos proyectos que tengan una capacidad de ser o de reunir varias características. Una de ellas es que tengan una demanda futura, porque de otra manera el inversionista no vendrá. Otra, que exista disponibilidad de recursos y la tecnología para poder, entre otras cosas, establecer esas inversiones. Y básicamente también pues la anuencia de parte de los gobiernos para que se puedan asentar esas inversiones y se les facilite, no se les coarte la posibilidad de establecerse en el estado de Veracruz. Esto es lo que yo creo que puede generar un círculo virtuoso en ese sentido para el estado de Veracruz. Respondiendo en el caso de Donald Trump, eso es lo que él busca al final de cuentas. Claro, él tiene su propia forma de interpretar, porque las condiciones, obviamente se trata de la economía más fuerte de los Estados Unidos y la potencia militar más grande del mundo, y tiene intereses en todo el mundo. Pero acá, realmente, si nosotros concentramos esa lógica, creo que podemos resolverle al estado de Veracruz un problema. Creo que había o ha habido siempre un problema que a la iniciativa privada no se le ha dado, ahora sí que la importancia debida, porque entre otras cosas ha habido yo diría que mala interpretación de lo que debe de hacer un gobierno. Los gobiernos están para facilitar y administrar los recursos de los pueblos, de las naciones, no para decir sí o no se debe hacer tal o cual cosa, porque una vez que está el marco normativo, pues realmente lo que se requiere es que se le den facilidades a la inversión. Pero si el Estado en este caso se convierte en el elemento que regula la inversión, la verdad yo creo que ese es un grave error, porque entonces la inversión no viene, ¿sí? Esto es. ¿Cuáles son los proyectos? Básicamente yo establecí 7 grandes macroproyectos. Uno es, comenzando aquí en Jalapa, con un teleférico que, entre otras cosas, sirva para resolver el problema de la movilidad de la población, con una
un sistema bajo multimodal para poder, con un sistema de transporte, poder mover a la gente de un lado a otro en cuestión de minutos y no en cuestión, pues ahora sí que de horas, como a veces sucede. Ese es el primer proyecto. El segundo gran proyecto es poner un clúster para la cadena de productiva del Audi que está en la frontera del otro lado de Puebla, para abastecer de servicios y de partes para la industria automotriz, para la empresa automotriz Audi. El tercer proyecto es entre la ciudad de Jalapa y la ciudad de Veracruz y Boca del Río, es establecer un parque industrial de alta tecnología de tal manera que se le pueda dar trabajo a los egresados que están muy bien preparados, pero que no encuentran esa capacidad para que la oferta del trabajo los absorba y tengan ahora sí que los elementos para poder desarrollarse. Este clúster este parque tecnológico es para sustituir importaciones a la industria eléctrica o a la industria petrolera, que son las dos industrias más grandes que tiene Veracruz. Pero al mismo tiempo estas industrias importan miles de millones de dólares de partes y de refacciones que se podrían producir aquí en Veracruz y que inclusive podrían exportarse a otros lugares. Hay otro esquema de construir en alguna montaña, en algún lugar de los alrededores de Jalapa, lo que conocemos como el turismo médico, es decir, un centro médico de alta tecnología para poder traer personas que vengan de Estados Unidos, después de Canadá, Europa y tal vez de Latinoamérica, a que vengan a recibir el tratamiento médico, se operen aquí, porque bueno, si nosotros comparamos los precios entre lo que cuesta una operación, digamos en Estados Unidos, puede ser del orden de los 50,000, 100,000 dólares en una sola operación, mientras que aquí en Veracruz esto costaría con alto equipo sofisticado, pues no más de 5 o 6,000 dólares, incluyendo los viajes y la convalecencia, porque ese es otro proyecto. Tenemos que ligarlo también con la expansión del turismo para hacerlo conocer, para fomentarlo y exportarlo a todas partes del mundo, de tal manera que nosotros traigamos un turismo, porque tenemos aquí los rápidos de Jacalcomulco, tenemos las aguas termales de Carrizal, los pueblos mágicos, etcétera, montañas, tenemos las playas de Veracruz, Boca del Río, de Úrsulo Galván, y todo esto es un activo que nosotros estamos desperdiciando. Tenemos una de las riquezas arqueológicas más importantes del mundo, y sin embargo no hacemos nada para poder proporcionarle riqueza a la población de Veracruz, y esto pues es un proyecto también que puede generar en conjunto de estos 7 grandes macroproyectos, pueden generar alrededor de 2,000 o 3,000 millones de dólares de divisas para Veracruz, y se requieren también grandes inversiones del orden de los 2,000, 3,000 millones de dólares, que solo la iniciativa privada los tiene, porque si nosotros vemos, por ejemplo, cuál ha sido el gasto en inversión del estado de Veracruz, del gobierno, este año, de acuerdo con las cifras oficiales, anda en los alrededores de 3,000 o 4,000 millones de pesos, cuando nosotros estamos hablando de crear o de meter, pues no sé, 50, 60 mil millones de pesos. O sea, hay una diferencia muy grande, porque para generar empleos de alta tecnología se requiere invertir mucho. Para terminar, otros 2 proyectos, es un libramiento para la ciudad de Jalapa, por las razones que todos conocemos, y un proyecto que siempre ha sido anhelado, pero nunca construido, que es la autopista Jalapa-Córdoba, que entre otras cosas para ese proyecto existe la disposición, existe el recurso privado para poder hacer la autopista. No se requiere nada más que se decida que sí se debe de hacer. Así, en términos generales, esos son los proyectos
que hacen todo para nosotros un proyecto que hemos llamado macroproyecto. Si bien es cierto, Lino, que todo lo que dices tú puede ser realizable, no perdamos de vista que la economía es una ciencia humanística y como tal, principalmente tiene que ver en los factores humanos. Yo creo que esto, después que regresemos del corte, yo creo que te vas a expandir más. Pero, ¿cuál es la cuestión? Definitivamente tienes que mandar un mensaje a las autoridades a un recorte, a un ajuste real a las leyes, a una situación de poder eficientizar las acciones de una manera más positivas y que trasciendan. No se puede y no se debe seguir con esta misma mentalidad para estos proyectos. Yo así lo considero, porque y por eso vuelvo al origen cuando te dije que el economista es aquel que busca racionalizar y buscar los mejores proyectos para su casa. Y en este concepto a nivel macro, Veracruz no podría seguir con estas mismas autoridades y con estas mismas cuestiones. No sé. Vamos al corte y al regreso contesta, Lino. Sí, cómo no. Está muy bien. Amigos, los invito al programa Adelante en www.acropolisveracruz.com los miércoles a las 11 de la mañana. Síganos. Síganos y vean Adelante en www.acropolisveracruz.com. Ahí nos vemos. Doctor Lino Perea, y en relación a lo que yo le cuestioné sobre las autoridades, sobre su comportamiento, sobre su ética, sobre esta cuestión, si se pueden ser aplicables todos estos proyectos con la misma conducta que han mostrado en los últimos 12 años en Veracruz. Mira, Marco Antonio, hay muchas escuelas del pensamiento económico. Yo pertenezco a una escuela de la tradición que se llama la tradición de Cambridge, que es la escuela clásica. Para nosotros la definición de economía es la ciencia, ¿verdad?, que trata de entender cómo se genera la riqueza para la población, pero también la manera como se distribuye esa riqueza entre los pobladores. Entonces, sobre esa lógica, nosotros no entendemos la economía como tasas de interés o devaluaciones o inflaciones, porque eso, digamos, está de otra parte entendido. Pero en el caso de lo que se persigue, es precisamente eso. La mejor manera de poder resolverle los problemas a la población es que les des trabajo, porque el trabajo no es en sí lo que le genera bienestar a la persona, es el ingreso que genera
el trabajo, y por esa razón la gente puede vivir mejor. Si una persona en una comunidad tiene un trabajo bien remunerado y lo tiene durante toda su vida, esa persona va a dejar de ser pobre. Si una comunidad tiene trabajo bien remunerado toda la vida, esa comunidad deja de ser pobre. Bueno, entonces la solución es cómo generarle trabajo a la gente. Pero para generar trabajo hay que generar inversión productiva, no burocrática, que ojo, no es lo mismo estar generando trabajo y darle empleo a fulanito y menganito, estar fabricando automóviles, que son dos formas de hacer las cosas. La iniciativa privada tiene esa razón de ser, que entre otras cosas invierte para generar utilidades legítimas, pero al mismo tiempo lo que hace es generarle, evidentemente, pues un sustento a todos aquellos que trabajan y dependen de ese sistema productivo. Creo que con eso, de alguna manera, quedó. Mira, no, pero... Lino, para concretar, a ver, estos macroproyectos los iniciaste hace varios años. Sí. ¿En qué estatus está ahorita? ¿Hasta dónde has avanzado con las autoridades? ¿Has tenido algún acercamiento con el gobernador que ya va de salida? Y sobre todo con el gobernador que viene, con algunos presidentes municipales de la zona, de los que van a participar. ¿Qué te han contestado? Y además, ¿qué es lo que les has pedido? ¿Esto que ya dijiste? Bueno, evidentemente que nosotros estamos, y en particular un servidor, hace 2 años aproximadamente, o un poco más, comenzamos a establecer las razones o las formas de cómo podíamos ayudar a Veracruz. Y vimos que una manera, ahora sí que rápida, efectiva, era precisamente traer inversión de gente de la iniciativa privada que tuvieran, digamos, la intención y la capacidad para hacerlo. A partir de ahí, el otro problema que tuvimos fue integrar en una serie de proyectos esta propuesta de tal manera que le diera sentido. Y veíamos, obviamente, que había muchas problemáticas alrededor de Jalapa, en esta región, y por eso decidimos comenzar ahí. ¿Hasta dónde vamos? Bueno, pues nosotros, con el afán de que tuviésemos una acogida, comenzamos por registrar, porque la idea es establecer un libro donde se reseñe todo esto que hemos dicho, de tal manera que las nuevas generaciones, también los jóvenes, ¿verdad?, se puedan abrevar en el conocimiento para poder entender pues algo que deben de hacer también ellos después. Y esto implicó que nos acercáramos con los organismos, inicialmente con los organismos empresariales de aquí de Veracruz, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, y en fin, también que nos acercáramos a la Secretaría de Economía. De hecho, a ustedes les consta, en una ocasión fue al programa de Otero Ciudadano el delegado de Economía a darnos una charla, y de ahí pensamos, estudiando los programas que tenían, proponérselos, y los empresarios estuvieron muy interesados. Desgraciadamente, esto, con todas las cosas que han sucedido desde el año pasado, se comenzó a perder el momentum que había ocasionado y había logrado esto. Entonces hubo cambios de mesas directivas, en fin, todo lo que sabemos que siempre sucede, y hay que retomar el hilo. Los funcionarios que estaban se fueron, y todo esto ha ido retrasando hasta encontrarnos en una nueva dinámica. Vienen las elecciones y pues hay que estar atento a eso, y le pierde la gente el interés. Pero ahorita otra vez creo que cobra vigencia, y sobre todo, dadas las condiciones que tiene Veracruz, creo que estamos en el momento indicado. Le hemos planteado, porque una de las funciones que yo he hecho, o de las razones por las cuales he estado haciendo las promociones, es para poder socializar el proyecto de tal manera que la gente se vaya adentrando y al mismo tiempo lo vaya arropando, porque
cuando tú propones algo nuevo, como que la gente lo ve con mucha reticencia, pero creo que en la medida en que pasa el tiempo y las condiciones inclusive se van acomodando a favor de que esto se haga, pues mira, yo me he acercado a algunas autoridades, como tú sabes, yo milito desde hace muchos años en un partido, ¿verdad?, que es el Partido Acción Nacional, y esto me ha permitido estar induciendo estas ideas a través de ciertos funcionarios que creo que van a quedar, de los cuales inclusive a través de algunos lo hemos estado permeando, pues obviamente, y bueno, así se me ha indicado al gobernador electo que tomará posesión la próxima semana. Hasta donde me dicen, pues hay una gran receptividad para esto. Yo en lo particular he hecho algunos acercamientos y a todos les parece muy adecuado la propuesta. Yo pienso que lo único que nosotros necesitamos es que nos den la oportunidad de hacer. Por ahí decía en alguna ocasión Donald Trump a la gente, ¿qué tienen que perder por votar por mí? Bueno, ¿qué tienen que perder pues, por tratar de traer inversiones y generarle trabajos a Veracruz, ¿no? Yo creo que sí se va a hacer. He escuchado inclusive al gobernador electo decir que él ve con buenos ojos la inversión privada y que va a dar las facilidades, y yo creo que estamos en un momento, porque nosotros, bueno, junto con otras personas del centro de México, estamos impulsando estos proyectos, y yo creo que tenemos en un momento dado el respaldo para poder hacer todo esto. Creo que en una economía colapsada como Veracruz, y te digo, yo cuando inicié contigo, sabemos que hay muchas escuelas de economía a nivel internacional, a nivel nacional inclusive, y tan es así que un economista fue nuestro gobernador y que tan desastrosamente ha dejado colapsado este estado. Por eso vuelvo a insistir que tan importante es la función pública. A quienes se les adeuda son a los inversionistas privados, y ellos lo hicieron con la mejor intención de invertir su dinero, su trabajo, su esfuerzo en un Veracruz que esperamos todos que sea. Yo no soy un ave de mal agüero ni deseo el mal para nadie, ni nadie, pero siempre, si no hay ética, no hay un trabajo eficiente, eficaz y efectivo en nuestras autoridades, de nada sirve. Yo creo que Miguel Ángel Yunes, el gobernador que desde enero va a estar en funciones plenas, tiene que hacer un ajuste económico y tiene que, primeramente, antes que otra cosa, poner otros lineamientos para que no vuelva a ocurrir lo que está sucediendo en Veracruz, porque si no, ¿de qué sirve que se siga invirtiendo la iniciativa privada, Lino, si no hay esta seguridad de que su inversión va a tener el respeto de las autoridades para ello? Esto es mi punto de vista, quizás muy simplista. No estamos buscando otra cosa más que lo que está. No es culpa del pueblo de Veracruz, es culpa de sus gobernantes que este estado esté colapsado económicamente. Creo que hay un malentendido que sería bueno aclarar. Adelante. No es lo mismo que un gobierno tenga la capacidad para dirigir la economía y confundirlo con el hecho de que otra cosa es la economía quien hace la economía. No son los gobiernos dirigen el rumbo. Exacto. Entonces, aquí es muy importante. El problema que tiene Veracruz no lo generó la iniciativa privada, ¿sí? Realmente tampoco como tal los gobiernos hacen las cosas para que todo salga mal. Sin embargo, cuando las cosas han ido de una forma diferente, entonces el problema que tenemos nosotros inclusive es nacional, ¿verdad? El de sobreendeudamiento, por ejemplo, que se tiene que resolver, de que, por mencionar problemas, los grandes sistemas de
de pensiones, tienen unos déficits tremendos en todo el mundo, y todo eso tiene que ver con una incapacidad de generar recursos para la economía de tal manera que pueda generar impuestos y al mismo tiempo que pueda resolver los problemas de efectivo. Yo aquí quiero dejar muy claro, una cosa es el gobierno que tenga que dar los permisos y dirigir una vez que se convenza de la bondad de los proyectos, y otra cosa es que tenga que hacer los proyectos. No tiene que hacer los proyectos. Las cadenas de tiendas como Chedraui, como el puerto de Liverpool, pues ahora sí que existen y generan recursos y no tienen que ver con los gobiernos, más que en otro nivel de ideas. Y creo que eso es lo que trato yo de hacer. Existe aquí una universidad como esta de Jalapa, ¿verdad?, que no depende de los recursos públicos, pero sí es importante para poder, entre otras cosas, ahora sí que encauzar la educación superior aquí en el Estado. Y es lo mismo que pasa con la iniciativa privada. O sea, no es lo mismo que el gobierno tenga la capacidad para poder cobrar impuestos y utilizar esos impuestos para hacer obra pública, a que pueda, entre otras cosas, hacer los hospitales que realiza el grupo de los hermanos Vázquez, los hospitales estos Ángeles. O sea, son dos funciones diferentes y se complementan, y los gobiernos, lo único en este caso de Veracruz, para estos proyectos en concretos, lo único que tienen que hacer es decidir que lo quieren hacer, que quieren beneficiar a Veracruz y que, entre otras cosas, claro, con la normatividad existente, poder, entre otras cosas, venir y que se invierta aquí en Veracruz. Creo que con eso contesto tu pregunta, o todavía. Ok. Lino, ¿podemos decir entonces que ya hay inversionistas interesados o platicados para venir a impulsar o a invertir en estos proyectos que detonarían toda esta zona, y que solamente depende del gobernador del estado y de los presidentes municipales involucrados en esto para decir que ya podemos empezar? Mira, yo creo que sí, que se podría decir así. Inclusive yo he permeado algunas cuestiones para que, entre otras cosas, se pueda captar la intención de determinados inversionistas de venir a Veracruz, pero sería mucho más fácil si se expresara, ¿verdad?, directamente, de que tenemos no las puertas abiertas, pero sí las facilidades para poder hacer las inversiones de ahora en adelante. Yo creo que hay varios problemas. Una de las cosas es que este gobierno que va a entrar, pues todavía no está en funciones, por lo tanto tampoco puede decir abiertamente, pues sí, vamos a hacer tal o cual cosa, y se requiere de que tome posesión para comenzar a hacerlas. Yo lo que sí entiendo como economista es que va a haber problemas de entrada que tienen que ver con el gran endeudamiento que tiene Veracruz en este momento, y que son cosas que tienen una prioridad. Yo por eso, como economista, lo que propuse pues es un tratamiento aparte de la deuda y no mezclarla con los próximos presupuestos, porque si no se los va a chupar, ¿verdad? Pero aparte existen estos proyectos para apuntalar los trabajos. La deficiencia que pueda haber en inversión viene por acá, y lo único que hace es coadyuvar o ayudar a resolver el problema del buen funcionamiento de la economía. Si la población tiene trabajo, la población está contenta, puede resolver sus problemas. Lo que no se puede hacer, y creo que es lo que a veces pasa, es que los gobiernos crean que ellos pueden hacer la economía y son los que van a dar los trabajos y son los que dan la obra pública y demás, porque ahí nos vamos a quedar estancados y no vamos a llegar a nada. Aquí es un bloque, digamos, de probables empresarios que estarían dispuestos a invertir siempre y cuando la factibilidad de los proyectos les haga ver que ellos van a tener ganancias lícitas, van a
generarle impuestos a Veracruz y les van a generar trabajo a la gente. Entonces, esas son las condiciones que deben de prevalecer para que, entre otras cosas, se dé este círculo virtuoso, ¿no? Bien, Lino, pues se nos está agotando, se nos agotó el tiempo. ¿Ya? Esperamos que en próximos programas también invitemos aquí al gobernador electo Miguel Ángel Yunes, al presidente municipal Américo Zúñiga, y sobre todo, Marco, vamos a invitar a los aspirantes a la presidencia municipal para ver a ver en qué pueden apoyar, porque si ya hay inversionistas que están para poner la lana, y si el gobierno municipal y el gobierno del estado no tienen lana, pues que faciliten para que estos proyectos se lleven a cabo. Y amigos, no se olviden que todos los miércoles de 11 a 12 estaremos sus amigos Pepe Valencia y un servidor, Marco Antonio Figueroa, tratando temas de importancia, no solamente para Veracruz ni para el país, sino un problema que a todos nos atañe y que debe de ser, porque hoy en este mundo globalizado, Pepe, Lino, creo que todos tenemos la importancia y debemos de contribuir con nuestro granito de arena a hacer las relaciones humanas más placenteras, más viables y con mayor positivismo, no en el sentido de esta corriente, sino en el sentido de hacer las cosas bien, como se debe, con ética, con placer. Lino, pues despide nuestro programa. Bueno, pues un último mensaje. Yo quisiera mandar un mensaje, ¿verdad?, a la población de que algunos piensan que no tenemos remedio. Yo creo al contrario, que Veracruz es un estado inmensamente rico en recursos naturales, que lo que requieren, digamos, los inversionistas privados es que existan las condiciones y los proyectos adecuados para que vengan a invertir y puedan sacar a Veracruz del problema en el que se encuentra. No creo que sea en ese sentido muy difícil de lograr. Lo único que se requiere pues es la intención, porque esto es así, ¿verdad? Son intenciones de inversión y obviamente deben tener condiciones para que esas intenciones de inversión se puedan materializar en proyectos concretos que le generen trabajos a la población de Veracruz y le generen divisas. Creo que esa sería la forma como yo podría despedir. Creo que soy muy optimista de lo que va a suceder y creo que las nuevas autoridades están viendo el rumbo de Veracruz en ese sentido, cosa que yo aplaudo. Gracias, Lino. Gracias, Marco. Nos vemos el próximo miércoles a las 11.